Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio, por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas, desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio llega a ustedes gracias a la Clínica Dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con tecnología más avanzada en toda la región, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio de Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Dale gracias a Papá Dios que nos permite un día más de vida. Es un regalo que Él nos da cada día. Y mandarle un saludo al hermano Solín Betancia allá en Ucateba. Estaba por allá hace unos minutos. Se estaba haciendo la conmemoración del 212 aniversario del natalicio Juan Pablo Duarte. Yo espero que los jóvenes y los adultos también, pero principalmente los jóvenes, comencemos a ser un país con más valor patriótico. Y cuando hablamos de patria, hablamos de que debemos tener una sociedad sana, y no es más que imitando al patricio Juan Pablo Duarte. Da pena que en este municipio uno ve basura, y a veces no es por deficiencia de los municipios, de la alcaldía. Es más bien la culpa la tienen aquellas personas, falta de conciencia y de educación, que no manejamos bien los residuos sólidos, y debemos hacer de tener una ciudad como este municipio de Barahona limpia, porque donde hay limpieza hay salud, donde hay suciedad o sucio hay enfermedades. Y este compromiso no es de una sola persona, el compromiso es de todos los barahoneros, y debemos mantener este municipio limpio. Si usted ve que el camión no está circulando por su calle, no saque la basura. No saque la basura de su casa y crear un vertedero en una esquina de una calle. Y aquí en Barahona están dados. No es porque el camión no pasa del ayuntamiento. No. Es porque usted, ciudadano, no tiene la conciencia y la educación de la basura, guardarla y sacarla cuando pase su camión. Yo en mi casa tengo 2 tanques, y ahí yo guardo la basura hasta que el ayuntamiento no pase, que pasa una vez a la semana, no la saco. Así debemos hacer todo. Si yo salgo de aquí, me dan todos los días una botellita de agua y una servilleta. Yo salgo tomándome el agua, termino allá afuera, terminando la botellita, y esa botellita de agua yo no la lanzo a la calle. Ando con ella en el vehículo hasta que me llegue el día de recogerla y llevarla a un vertedero. Así yo creo que debemos hacer todos y cada uno de los ciudadanos de esta provincia y de este municipio, principalmente cabecera Santa Cruz. Maestro, buenos días. Buenos días a todos. Muy atinado, ¿no? La educación ciudadana es muy importante para tener un mejor país. Yo creo que lo que más identifica a un país es su educación. Y cuando nosotros aprendemos a cuidar lo que tenemos y crear una buena imagen de nuestro pueblo o de nuestro país en términos generales, estamos aportándole mucho a la imagen pública que debe tener la República Dominicana frente al mundo. Y nosotros hacer el trabajo ya, ¿no?, para nuestra provincia. Y esos temas son muy importantes, ¿no?, porque tienen que ver con nuestra educación y la disciplina en el manejo de los desechos que tenemos en la casa.
Así que creo que este mensaje nos ayuda a todos a reflexionar y a tener una ciudad más limpia y que nos llene de orgullo y que podamos sentir que nuestras calles están limpias, ¿no? Que se recoge la basura. Anteriormente también el ayuntamiento limpiaba, no voy a hablar de una gestión en particular, pero hace un buen tiempo atrás se limpiaban las calles, a veces se auxiliaban del cuerpo de bomberos y se lavaban las calles y se barrían las calles. Y esa costumbre sí se ha perdido, que prácticamente lo que ahora tenemos es que se recoge la basura solo en las casas. Y quiera Dios que eso se pueda retomar también, ¿no? Para que tengamos una ciudad más limpia, que sea un orgullo para todos los barahoneros. Así es, maestro. Como se sienten orgullosos los vanilejos. Los vanilejos, los ¿no? ocoeños. Ahí usted va a esos municipios y usted ve la limpieza. No solamente se incorpora la alcaldía, sino también los municipios que están preparados para ello mantener su ciudad limpia. Y saber que esa parte tiene mucho que ver con la salud, que es de lo que trata precisamente este programa. O sea, cuando se recoge la basura a tiempo y cuando hay limpieza, todo eso repercute en nuestra salud, tanto en nuestra salud física como en la emocional, porque uno se siente bien cuando hay limpieza en la casa o en la ciudad. Maestro, hoy el tema, como dice Carlos, interesante, y es que vamos a hablar hoy de las limitaciones que nos provoca el miedo. Y dentro de eso, con el tema de la basura, no trae miedo también, porque no trae plaga, y es decir, ratas que luego pueden transmitir la leptospirosis, y mosca doquier, que también carga mucha bacteria. Entonces, maestro, ¿cómo evitar el miedo? La evitación del miedo. Bueno, en primer lugar, el miedo es algo que lo tenemos de manera natural. Nosotros tenemos miedo de manera natural porque la naturaleza creó el miedo para avisarnos de peligros. Y cuando sentimos ese pequeño miedo que nos da, lo que nos está diciendo nuestro cuerpo es: tienes que estar preparado o para pelear o para huir. Que el ejemplo clásico sería, estamos en la selva y viene un tigre, viene un león, un leopardo, se acerca a nosotros amenazante, abre la boca, nos enseña los dientes y vemos todos sus músculos que están preparados para lanzarse sobre nosotros. Entonces lo que nuestro cuerpo nos dice es: sentimos miedo, que fisiológicamente se puede medir. Fisiológicamente vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta nuestra respiración, nuestros músculos están más preparados para luchar, y a partir de ahí se pueden dar, como se dice en inglés, el fly or fight, o sea, o vuelo, o huyo, o peleo. Pero hay una tercera situación que nos puede pasar cuando tenemos miedo, que es que nos bloqueamos totalmente. Hay personas que con el miedo se paralizan totalmente. Entonces, el miedo es natural, existe en la naturaleza y tiene de inicio una función protectora, es para protegernos. Sin embargo, el miedo se justifica cuando hay un peligro real. O sea, un pitbull que me sale en la calle, que va agresivo sobre mí, me tiene que dar miedo. Si no me da miedo, me voy a quedar ahí para que el perro me coma. Si cuando una persona está lleno de adrenalina, de catecolamina, producto de un peligro grave que te llega, la persona está en la capacidad de saltar una pared, de brincar una pared, que es lo que hacen los ladrones. Yo recuerdo una vez un ladrón que en una casa que vivíamos, en un apartamento, en un primer nivel, el tipo se mete al patio, pero en el patio teníamos un Rottweiler, y cuando ese hombre vio ese Rottweiler, ese hombre saltó de nuevo a la pared que tenía vidrio y él caminaba sobre los vidrios
como caminaba Jesús sobre el agua, ahora él caminaba sobre los vidrios. Y probablemente mientras él caminaba sobre los vidrios no le dolía, ni cuenta se daba. El dolor iba a venir después. Porque es que cuando estamos en ese estado fisiológico de miedo, nuestro cuerpo nos ha preparado para luchar o para huir. Lo que no es sano es que tengamos miedo en situaciones en donde los miedos no son reales, que son imaginarios. Y la mayoría de los miedos que provocan situaciones clínicas son imaginarios, son de este tipo. Gente que tiene mucho miedo, que hace entonces ansiedad, ataques de pánico, gente que termina haciendo fobias, personas que tienen miedo a crecer socialmente, que son las limitaciones, ¿no? Personas que tienen ansiedad social o fobia social, que no se relacionan con los demás, que no pueden abordar a una chica y enamorarla, que no pueden hablar en público, que no tienen amigos, que les da temor socializar o verse expuesto, ¿no?, a la parte de esa parte de interaccional, de tener que lidiar con la gente. Y todo eso lo hace el miedo. El miedo, indiscutiblemente, es un elemento que puede hacer que nuestra vida se limite mucho. Y ahí viene el término evitación. Generalmente cuando la gente tiene mucho miedo, la gente lo que hace es que evita hacer cosas. Una persona que tiene miedo a hablar en público va a buscar todas las excusas del mundo para no dar un discurso, para no hacer una lectura en público. Incluso hay jóvenes que están en las universidades y tienen este tipo de miedo, ese tipo de limitación, para ese miedo escénico, como también se le llama mucho en el lenguaje de la comunicación social y demás. Esos muchachos que tienen que hacer exposiciones tienen un gran problema porque hay maestros que te le van a poner a una exposición un valor de 30 puntos. Y si tú no expones, estás reprobando la asignatura. Entonces, mucha gente que está pasando por esto necesita una ayuda terapéutica para poder enfrentar el miedo, porque estos miedos son imaginarios generalmente. Y solamente hay una manera de uno resolver los problemas del miedo de manera efectiva, que es enfrentando el miedo. El miedo hay que mirarlo a la cara, el miedo hay que enfrentarlo. Hay muchas personas que tratan de conseguir el valor con una pastillita, con un ansiolítico o con cualquier otro medicamento que les recomiende un facultativo, pero el valor es algo que tenemos que construir. El miedo es natural, pero el valor es creado. Nosotros tenemos que construir el valor para enfrentar el miedo, y es lo único que nos va a permitir superar cualquier tipo de situación clínica, como serían los ataques de pánico, la ansiedad, las fobias, y también el efecto que tiene el miedo sobre la parte social. Gente que tiene muchas limitaciones para socializar con los demás, participar en actividades políticas, culturales, en actividades religiosas, o para hacer determinadas funciones dentro de esos espacios sociales, porque el que tiene miedo siempre va a buscar muchas excusas, que es lo que nosotros llamamos evitar, que es todo lo que la persona hace para no salir de la casa, para no tener una participación pública, no dar un discurso, o para, por ejemplo, no enamorar a una chica, o la chica no querer aceptarle una invitación a un joven que le haga. Y hay personas que convierten su vida en una soledad eterna por el miedo. El miedo nos limita, el miedo no nos permite desarrollarnos, y hay que enfrentarlo. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los que escuchan, que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa. Doctor, sí, en la vida siempre, y oye, anteriormente, criaban a uno en una sociedad del miedo.
y eso funciona estratégicamente para una población completa. Cuando usted se cultiva una sociedad en miedo, usted tiene una población sumisa. Y hay muchos libros que están escritos así mismo, La sociedad del miedo. Crean a uno con temor. Y también se ve mucho en el aspecto religioso. Hay veces que muchas personas dicen, hay un Dios con amor, pero también hay un Dios con terror. Porque te cultivan tanto la mente en un Dios que solamente es para la cosa mala, que te voy a castigar, que te voy a hacer esto. Pero hay otro que cultivan un Dios de amor y paz. Y eso viene muy relacionado en nuestra sociedad, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto emocional. Y a veces hay dos problemas, que a veces nos enseñan una cultura que no nos enseñan a decir que no. Y a la persona se le hace difícil decir no y entender cuando le dicen que no. Nos llevan en ese temor ahí, como que cuando tú vas a hacer alguna investigación, el primer miedo que tú sientes es que digas, Teodoro me va a decir que no. Pero tú no has hablado con Teodoro. Tú no sabes cómo piensa Teodoro. Pero ya en ti, ya tú sientes ese calofrío, esa descarga de adrenalina, de dopamina. Porque tú entiendes que cuando yo me siento a hablar con Teodoro, que yo quiero que Teodoro me dé un empleo, en el yo interno mío me va a decir que no de que yo llegue. Entonces, y eso es algo que tenemos genéticamente y no han criado con esa parte. Y si estoy convencido de que me va a decir que no, pues decido mejor ni. Y a veces me devuelvo. Voy a reunirme con él. Y me devuelvo de la oficina sentado ahí afuera. Pero yo siento dentro de mí que Teodoro me va a decir que no. Y ya yo tengo ese miedo. Y ya yo empiezo a sentir esas manifestaciones de esas descargas hormonales que produce el cuerpo, sin ni siquiera yo haber pasado a la antesala de la oficina de Teodoro. Y ese miedo ya yo lo siento así, y los nervios, como dice la gente, estoy nervioso. No es nervioso, es el miedo que tú tienes a la respuesta que no te van a dar, que es la que tú piensas. Claro, porque normalmente lo que uno se imagina y de lo que uno se preocupa no ocurre. Y en materia social los miedos son muy abundantes. Y los miedos no le permiten a la gente desarrollarse plenamente. Y esto es importante, este mensaje para las familias, porque a veces criamos a los hijos con muchas limitaciones sociales y a los muchachos hay que involucrarlos en grupos deportivos, en actividades religiosas, en clubes, en grupos de teatro, en grupos de musicales, donde quiera que ellos puedan socializar y compartir. Eso es importante porque esa es la manera de ir enfrentándose en situaciones naturales de la vida social, a que se vaya enfrentando a ese miedo, que todos de alguna manera nos surge ese poquito de miedo. Hay personas que tienen una capacidad de ser más extrovertidos que otros, pero hay personas que nacen con esa parte así en su temperamento, que son muy introvertidos, pero todo eso se entrena. Uno puede entrenar eso, uno puede superar la timidez, uno puede superar las limitaciones sociales, porque el que no tiene habilidades sociales, aunque sea muy buen profesional, está condenado a no prosperar económicamente y a no prosperar en términos sociales. Porque el miedo nos limita, el miedo nos petrifica. El miedo, podemos ver dos profesionales, uno que es muy preparado académicamente y otro menos, pero si el que es menos preparado tiene más habilidades sociales, es posible que ese tenga más éxito que el que tiene mejor preparación académica. Sí, y eso se ve muy común, que vemos que las universidades a diario gradúan jóvenes, que el país debería tener eso pendiente, que se gradúan con honores académicos. Cum laude, hermana cum laude. Hermana cum laude. Y tú observas que en el ambiente laboral se quedan atrás. Se quedan afuera. Sí, así es. Que en otro país eso no debería suceder, pero se refiere a que tienen pocas relaciones humanas o pocas relaciones sociales, porque son genios, porque que se gradúa summa cum laude, el Estado y cualquier institución debe de asumirlo desde la universidad. ¿Tú sabías, Carlos? Debería ser así. Que cuando uno rotaba por el internado de medicina, siempre a los médicos residentes que cogían de brazo de apoyo al médico interno,
que estaba rotando. No, y eso es normal. Uno lo ve mal, pero eso es parte de su aprendizaje. Preferían los guadianos, los de la UAS, que uno de INTE. De la UCE o de UNIBE, aunque yo soy de la UCE. No, ellos elegían siempre, mayormente, que yo roté también en el internado con interno de la UCE, y ellos preferían mejor lo de la UA y lo de la UCE. Que tienen el tigueraje de la UA. Y lo de UTESA, sí, más que el de INTE o el de la UNIBE. No, porque se sabía que son hijos de papi y mami, porque que tienen sus recursos. No, lo que pasa es que ellos entendían que unos somos más arriesgados y no teníamos miedo. Exactamente. A coger un paciente que llegaba con una tremenda herida, a entrarle mano. Ellos teorizaban más. Era muy bueno en la teoría, pero en la práctica eran flojos. Eran flojos. Sí. Entonces, tú lo sabes que es así, ¿verdad? No, eso es una realidad. Sí. Es una realidad. Por eso yo me siento orgulloso. Me siento orgulloso de ser de la UAS. Sí, y la UAS siempre ha tenido ese mérito y eso es bueno porque son más arriesgados o no tienen temor a enfrentar cualquier situación que se les presente. Y como mencionaban, esos jóvenes que se gradúan con honor académico, que es un privilegio, porque de cada 100 estudiantes quizás 3 o 4 se gradúan con honores. Pero en el ejercicio, en las funciones diarias, por situaciones políticas en nuestro país, esos se quedan fuera del ejercicio profesional. Y hoy en día tú te encuentras jóvenes que te enseñan su título. Si mira, yo me gradué summa cum laude. Graduarse summa cum laude quiere decir que usted pasó gran parte de su vida sentado leyendo libros, sin quemar una materia y por encima de 90. Y Juancito Pérez, que se graduó de chepa cum laude, el jefe de él, y maneja la empresa y maneja la institución pública. Entonces, oye, Carlos. Pero no me truje lo público, Carlos. Hay un dato, por ejemplo. En lo público maneja todo el que no tiene mucha capacidad maneja la parte pública en este país. Uno se preguntaría, no es así. ¿quién tiene más habilidades emocionales? ¿Una persona que nunca ha quemado una materia o una persona que ha quemado 10 o 15 materias en su carrera? El que más quema, ya superó esa parte. El que nunca ha quemado una materia, el día que quema una materia se puede frustrar y puede caer en un estado depresivo. Ahora, el que ya ha quemado 8 o 10 materias le da lo mismo. Se ve mucho, maestro, se ve mucho. No es que estamos recomendando esto, lo ideal es nunca nadie reprobar una asignatura, pero en términos de habilidades emocionales, es una persona que no va a sucumbir emocionalmente porque tuvo un fracaso. Y una de las cosas que también tenemos que ver en materia de miedo es que uno necesita tener esa capacidad de que cuando las cosas no me salen bien, yo tengo que seguir intentándolo. Yo tengo que seguir forzando. No tengo que tirar la toalla porque algo no me salió como yo quería que me saliera. Porque es un miedo, hay algo, una tendencia, y este tema es bien interesante porque tiene demasiadas aristas, lo que tiene que ver con cómo gestionamos el miedo. Por ejemplo, en el área sexual, un hombre que sale con una chica, digamos un hombre de 40 o de 50 años, sale con una chica tal vez de 26, 27 años, 30 años, y cuando sale con esa chica no logra una erección, producto a que él va con mucha ansiedad por el desempeño, es como que él dice, me van a examinar y tengo que pasar con más de 70, pero él va con tantas ganas que el tipo no funciona. Entonces, a partir de ahí, se le va a instaurar a esa persona lo que se llama el miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Y ese miedo significa que en una nueva oportunidad, si él intenta salir con esa misma muchacha, probablemente no funcione. No, le va a pasar lo mismo. Y también se puede dar que si él no entiende lo que ha pasado, que fue una situación concreta, específica, no es que él tiene un problema fisiológico en su respuesta sexual, es posible que si sale con otra mujer también falla y con otra también falla. Y llega un momento en que ya la persona, siendo bastante joven y estando físicamente preparado para tener una buena erección, el tipo no tiene erección, pero en la noche, mientras está durmiendo, él tiene erecciones.
y en la mañana amanece con una muy buena erección. Todo eso significa que cuando él está tranquilito, en el silencio de la noche, su sistema funciona perfectamente. Ese sería el miedo al fracaso. Pero hay un miedo que describe Sigmund Freud que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es el miedo al éxito. Hay gente que también le tiene miedo al éxito, porque tú de repente ser un cantante famoso mundialmente o un actor famoso mundialmente, o tú llegar de la noche a la mañana y convertirte en presidente o en un senador, etcétera, eso implica tantas responsabilidades nuevas que hay personas que cuando ven la posibilidad de ascender tanto, ellos mismos se hacen un autosabotaje. Hacen un sabotaje para no llegar a una posición porque les da miedo estar en una posición de mucho éxito. No, y eso se ve muy comúnmente. Siempre decimos que todo cargo o todo éxito lleva una responsabilidad. Y a veces hay personas, por ejemplo, Teodoro es un político de hace muchos años. Y a Teodoro le dice mañana, Teodoro, yo creo que tú seas diputado. Teodoro se va a sentar en su almohada y se va a meter en pánico y va a sudar frío. Porque ya el que ha pasado proceso político es que no sabe cómo su bolsillo. Mentalmente, por ejemplo, no me preparé. A mí yo siempre se lo digo, a mí me gustaría que tú seas diputado. Aunque yo soy de la fuerza del pueblo, yo te apoyo. Aunque sea la fuerza del pueblo. Y sigo siendo de la fuerza del pueblo. Pero él lo va a pensar 10 veces, sabiendo que tiene todas las condiciones, todas las posibilidades, pero el miedo no lo va a dejar. Y va a sudar frío y se va a meter en calambre. Y eso es algo que viene en la génesis de aquello que viví en esta parte, porque la parte política, hay muchas personas hoy en día que nos dirigen, pero no son las adecuadas, y eso hay que reconocerlo. Y aquellos que tienen las condiciones, me decía siempre Francisco Jiménez, que Dios lo tenga en su gloria, ex senador de Neiva, que en nuestro país la gente capacitada le dejamos el espacio a aquella persona que no deben de manejarla. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. Si la persona preparada y capacitada, porque la persona preparada y capacitada también maneja recursos y también maneja un ambiente social, y le hemos dejado el espacio total a la persona menos indicada, y somos los primeros en criticar, pero tú te presentaste frente al espejo. ¿Por qué fulano es síndico? ¿Por qué fulano es regidor? ¿Por qué fulano es diputado? Donde debió ser usted, por tú tener miedo a enfrentarte a esa problemática que la sociedad te lo pide. Pero ese temor no te deja ganar ese espacio. Y vemos que hoy en día eso ha ido cambiando. Por ejemplo, en nuestro país siempre se criticaba que los banqueros toditos son diputados. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué dijeron los empresarios? No, todos los banqueros no pueden manejar el país entero. Vamos a cambiar este sistema. Vamos a entrar nosotros ahora. Los empresarios están participando. Y es un proceso. Es un proceso. O sea, claro, rompieron esa barrera de miedo que tenían de entrar en el accionar social. No político, sino social. Ya hoy en día, a los banqueros, con su virtud y su defecto, lo han ido desplazando. Son mucho menos. Si buscamos estadística, antes el 40% de todos los diputados eran dueños de banca de lotería. Y Carlos, sin temor que no se van a agarrar un lápiz. Todavía queda mucho. Sí, pero queda un 10%. Han reducido esa población. Se ha reducido. Si no, busca los numeritos para que tú veas que la han ido desplazando. Porque los empresarios entendieron que ellos necesitan un espacio para poder modificar ciertas problemáticas que se iban dando en la sociedad. Porque a veces vemos que los problemas de la sociedad los vemos a corto plazo. El empresario no lo ve a corto plazo. El empresario mide a largo plazo. Son mis intereses, son mis inversiones. Y si ustedes ven hoy en día el accionar político que tenemos, revísenlo para que ustedes vean. Y cada día eso se va a ir cambiando. Van a ir buscando un espacio, como decía Francisco, que hay que retomar para que la sociedad progrese. Teodoro, que tiene su empresa, no voy a buscar 10 pesos. Teodoro, mira, te tengo 10 pesos. No lo va a tomar. Los banqueros tenían, aquí había bancas dos juntas en una esquina, no se le olvida, en la calle, dos bancas a la misma, repetir, violando la ley, y ya eso no se ve. Se han reducido la cantidad de bancas. Entonces, porque entró un accionar que vino a modificar y rompió ese miedo. Y entraron a un accionar nuevo. Y van a seguir las modificaciones.
Y mucha gente, así como Teodoro, va a romper el miedo y vamos a rotular los vehículos. No, y lo que ha pasado, por ejemplo, en Latinoamérica, en varios países, que personas que no eran los políticos tradicionales han incursionado en la política y han ganado hasta la presidencia de sus países. Mira, Milei es un ejemplo. El proceso de enfrentar el miedo y de cambiar la sociedad, ¿no? Sí, porque que nuestra sociedad, aunque no lo queramos ver así a corto plazo, viene en deterioro. Y como usted siempre menciona en todos los programas de los lunes, nuestro relevo no somos nosotros, son esos jovencitos que van subiendo. Y todo el mundo espera en un futuro que esa generación que va subiendo, aunque sea, cambie, no el 100%, pero un 15% que cambie su forma de pensar y de accionar, vamos a tener una mejor sociedad. Y ese miedo es que todo el mundo hoy en día le teme. Y hay que romper ese esquema de aquellos que están sentados en su casa, salgan y liberen ese miedo que tiene por dentro, para que tengamos una mejor sociedad. Hoy en día critican a Faride todos los días. Le llaman la faraona, la terrorista. ¿Pero por qué? Porque está rompiendo un miedo que la gente no quería. Teodoro prendía su bocina a las 9 de la mañana y me la apagaba a las 10 de la noche. Dile que lo haga hoy en día. Ya no puede. Teodoro, desde que ve que pasa la patrulla, él mismo va, mira, y la apaga. ¿Pero por qué? Miedo a que se le lleven su bocina. Y ella decidió enfrentar ese problema. Maestro. Y siempre hay muchos problemas y que el político, con los recursos limitados que tiene que definir cómo lo va a gestionar, hacia dónde va a dirigir los recursos que tiene, porque nunca pueden resolver todos los problemas a la vez. Pero la sociedad se supera a sí misma cuando va enfrentando los miedos que nos limitan, y somos nosotros los actores sociales que tenemos que empoderarnos y mirar el miedo a la cara, enfrentar el miedo con coraje y tratar de que nuestro país cambie, nuestra sociedad cambie a todos los niveles, ¿no? Sí, antes que Teodoro entre, yo he estado mirando en la prensa, que es algo que el país tiene que sentarse a revisar. El ministro de Educación están realizando la evaluación por desempeño de los maestros. Ellos quieren que le bajen el índice. Y si ellos supieran que los médicos, para hacer una especialidad, todos tenemos que hacer un examen único y tenemos que pasarlo. Y ellos piden hoy en día que a los maestros le bajen el porcentaje para poder pasar la evaluación por desempeño. Deberían subirlo más, porque eso te dice a ti que tú tienes que dedicarle más tiempo a tu preparación. Y eso, seguridad mal, muchos lo van a criticar, pero no, deben de ponerlo en 80. Porque hay que entender dos cosas. Mientras mejor preparado tú estás, mucho mejor rendimiento tú vas a aportar. Mientras menos preparado tú estás, peor rendimiento tú vas a aportar a la sociedad. Y tú ves que cada médico, nosotros que somos médicos y todos los aquí vemos muchos médicos, el examen de residencia es un solo y una vez al año. Y una vez al año. Porque si lo dieran cada 4 meses, te dicen, no, yo cojo el mes que viene. No, es una vez al año. Sin importar de qué universidad usted sea egresado, tiene que ir a coger su examen. Con su virtud de su sombra, como la gente lo quiere poner, el examen único. Sí, se quema la mitad. Más de la mitad, ¿por qué? Porque eso indica que no están estudiando. Y se queman muchos summa cum laude también. Sí, y se queman. Porque entonces ahí debe de venir la paradoja. Esos exámenes se deberían hacer para evaluar cómo estamos enseñando. Cuando un summa cum laude se quema un examen de eso, deberían revisar esa universidad. Hay que revisarla. Revisarla. No hay forma. No hay forma. Y que Juancito Pérez o Aguatacatico Pérez pasó, también hay que revisarlo. ¿Por qué pasó? Donde tiene un 3.2 de índice académico. Eso hay que revisarlo. Entonces, esos son temores también que debemos de enfrentar y que se ven a diario. Maestro, los temores, usted dice que el miedo hay que enfrentarlo. ¿Se enfrentaría callando o expresándolo? La pregunta muy fuerte. Vamos a poner un ejemplo. Porque hay situaciones que a veces hay miedo que uno quiere expresarlo, pero no puede. No sale la voz, como dice la gente, que se tranca. No, se tranca no, porque no le conviene. Miren, Carlos se está riendo, ¿sabes? En situaciones clínicas, por ejemplo. Carlos sabe por dónde viene la pregunta. Pasa algo, que cuando hablamos demasiado de nuestros miedos, agravamos los miedos.
porque estoy hablándolo mucho, conversándolo mucho. Es una solución intentada que me agrava el miedo, como le pasaría al que tiene un ataque de pánico, o tiene un proceso de ansiedad, o tiene fobia. Cada vez que habla de a lo que le teme, eso entonces se le agrava más. Entonces, lo que más ayuda a superar los miedos es poder enfrentar los miedos. Y lo otro que te va a ayudar, que es colateral al problema, es que una tendencia del que tiene miedo en todo es que siempre anda buscando una muleta. Si yo tengo miedo de hablar ir a la oficina de Teodoro para pedirle un empleo, envía a Carlos. Exacto, o hablo con una amiga de que yo sé que es amiga de Teodoro, y esa amiga mía, para que ella hable por mí. O sea, el que tiene es muy mucho frecuente, maestro. Claro, El 99%. el pedir ayuda y el buscar una muleta. Entonces la gente no le gusta ir directamente a hablar, le gusta mucho estar haciendo triángulos, hacer las cosas de manera indirecta. El que tiene valor va y se presenta. Y si lo que quiero solicitar, lo solicito. Entonces, hablar mucho de los problemas o hablar mucho de mi miedo y pedir ayuda, igual que evitar hacer las cosas, todo eso lo que hace es que agrava el miedo. El miedo crece cada vez más. Y en la medida en que el miedo crece, entonces vienen los problemas. Algunos problemas clínicos se agravan. De lo que hemos hablado mucho, que en las intervenciones de Carlos, es un miedo social, que es también un miedo que tiene una repercusión clínica. Porque es que eso limita a la gente. El que tiene demasiado miedo para enfrentar, para ir, para hablar, para presentar un proyecto o para emprender un proyecto económico, social, el miedo, cuando el miedo a ti te petrifica, eso no te permite crecer. Entonces, lo que más nos ayuda a superar el miedo es enfrentar el miedo. Yo miro el miedo a la cara, como dice la tablilla sumérica que cita mucho el profesor Nardone, que el miedo evitado se convierte en pánico, pero el miedo mirado a la cara se convierte en coraje. Yo tengo que enfrentar el miedo porque imaginarme que las cosas me van a pasar, a veces lo que hacen es que favorecen que esas cosas malas me pasen, como de una de las frases de Job, así lapidaria, fue a lo que tanto temí me aconteció. O sea, de las cosas de las que yo tenía tanto miedo me pasaron. Entonces uno normalmente construye en su cabeza una serie de miedos, y el creer tanto en que me van a pasar, nosotros podemos atraer que esas cosas nos pasen, como que sería la profecía autocumplida de Paul Watzlawick, que es que aquello que si yo siempre estoy diciendo, creyendo que mi mujer me va a ser infiel, o que un hijo me va a salir homosexual, o que la niña me va a salir lesbiana, o que este hijo no va a llegar a ningún lado, y vivo diciéndolo, y la profecía autocumplida se me puede dar, y lo que tanto temí, entonces me acontece. Y eso es algo que se ve muy común, que a veces la persona no creamos una idea, y lo peor que pasa con esa idea es que se materialice. Y eso es lo que todo el mundo le tiene miedo. Igual cuando le dice a los hijos, no haga esto, te va a pasar esto. Y que pase, nada más que decirle, te lo dije. Te lo dije. Igual, cuando uno se está enamorando, y tu papá dice, mi hijo, mira, no te metas en esa relación. Esa gente son complicadas. Y cuando llega el problema, el temor que más tenía tu papá, o tu tío, o tu abuelo, acontece. Pero a veces, Carlos, hay personas que dejan de tener una buena mujer solo por un prejuicio que tenía el papá. El papá o los primos o alguien te dice, mira, es mala, pero realmente no es mala. Depende de la forma que tú la veas. Es lo mejor que te puede pasar a ti. Y mucha gente no entra en algunas relaciones por la opinión de un tercero. Entonces, para tú superar los miedos, tú tienes que enfrentar. Y tú tienes que arriesgarte, correr el riesgo. Lo único que te garantiza a ti tener éxito en la vida es enfrentar y tomar riesgos. Y hay cosas que te pueden salir bien y hay otras que te pueden salir mal. Y si te salen mal, sigo adelante. Pero evitar y recular no nos lleva a ningún sitio, a ningún puerto seguro. Sí, es igual que en nuestra sociedad.
hay una palabrita que todo el mundo le tiene miedo y es la palabra no. A veces una persona puede estar ilusionado con algo y cuando le dicen esa palabrita no, todo su mundo se viene abajo. Es igual cuando tú vas a solicitar algo y no han creado con ese temor de esa palabra, que nada más tiene 2 letras. NO, es no. Y la gente no está acostumbrada a que le digan que no. El 99% quiere que le digan un sí. Y es una palabra que durante Un años y sí, aunque generaciones... sea mentira. Aunque sea mentira, aunque sea maquillado. Pero cuando le dicen no, hasta el rostro, la forma, te cambia. En 2 minutos. Tú puedes tener la alegría más grande del mundo. Y si te dijeron que tú no puedes subir, el mundo se viene abajo en 2 segundos. Porque tú no quieres, ese es un miedo que todo el mundo tiene a esa palabra. La gente es feliz con un sí, alegre y se ríe, pero se entristece cuando le dicen que no. Y por ejemplo, muchos de los escritores... Y no nos educaron para un no. Y hay que educarse para eso. Hay que educarse para un no. La mayoría de los escritores famosos que ha dado el mundo les rechazaron sus libros en diferentes editoras. Por ejemplo, la escritora de Harry Potter, que es una película que se ha hecho, una saga que se ha hecho mundialmente conocida, J.K. Rowling, esa señora les rechazaron sus libros en muchísimas editoriales al principio. ¿Y quién iba a pensar que se iba a convertir en una de las escritoras más famosas que hay en el mundo hoy en día? Y eso pasa con casi todos. El no, lo que nos debe es impulsar a seguir intentándolo nueva vez, intentarlo, porque eso es la parte que tiene que ver con enfrentar el miedo. O sea, no me importa que me digas que no. Si me dices que no, lo sigo intentando, sigo trabajando. Sí, y esa la población hay que prepararla para esa parte ahí. Tenemos una llamada, Miguel. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Le habla Greyval Duncan. Hey, ¿cómo está Greyval? Cuéntanos. Bien, un placer escucharlo, siempre conectado con ustedes. Mis queridos, hay algunos no que son favorables. Hay en aquellos años, cuando nos decían nosotros no los padres, era porque ellos olían que lo que nosotros queríamos hacer era algo incorrecto, algo que no era favorable. Lo que hoy en día estamos viviendo, que muchos padres dicen que sí, y mira todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, en mi caso, cuando llegamos al gobierno, que buscaban todos los requisitos para nombramiento, ustedes se acuerdan un ministro que dijo algo que nosotros no estábamos preparados para ocupar posiciones, eso era un no. Y ese no me llevó a mí que nada más me faltan 8 materias para graduarme licenciado en Derecho. Eso me motivó a estudiar. Después de 24 años de graduarme de bachiller, cursar 1 año en la universidad y retirarme porque me metí en familia y había que trabajar para mantenerla. Pero hay otro no que es muy bueno. Cuando tú vas a un banco que te llaman, que esta gente, los que le venden las deudas para cobrarla, cobro impulsivo, que usted va al banco y pregunta, ¿por qué me están llamando? No, pero es que usted no debe. Son buenos. Hay muchos no que si tú te enfocas en ello, lo convierte en un sí positivo hacia el progreso. Ustedes se recuerdan que a mí en Barahona, cuando yo tenía el carrito de la empanada, muchas personas se pusieron a que yo haga lo que hoy en día disfrutamos todos los barahoneros en el malecón de Barahona, el negocio que no es mío, sino de ustedes, de los barahoneros, porque se fajaron para que yo lo haga. Entonces, los directores, los encargados de algunos departamentos, medio ambiente, en aquel tiempo dijeron que no, pero un pueblo dijo que sí, y hoy en día yo tengo mi negocio. Hay no que son favorables, y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el señor que habló ahora mismo, que hay un no que es para uno poder enfocarse a desarrollarse hacia el futuro. Buenos días. Bien, Greyval, gracias por tu participación. Y muy buena la participación de Greyval. Un ejemplo, y le dio una motivación a esta juventud que tenemos hoy en día. Si cada vez que a nosotros nos cierran una puerta, nosotros tiramos la toalla, no vamos a progresar. Si cada vez que un agricultor siembra y se le muere, viene una pequeña enfermedad, un hongo que daña los plátanos, o una tormenta, entonces los agricultores dejarían de sembrar. Los agricultores fracasan, pero siguen sembrando. O sea,
todo lo que nos hace humanos y lo que nos permite superar las dificultades es precisamente imponernos ante esas situaciones donde las cosas no nos salen bien. Y hay una frase muy bonita del Dalai Lama que dice: cuando las cosas no salen como tú quieres, cuando las cosas no ocurren como tú deseas, muchas veces ese es el mejor golpe de suerte que te puede ocurrir. Porque a veces se nos cierra una puerta, y esa puerta que se nos cierra, o esa situación en donde tal vez a mí me humillaron, o donde yo no pude conseguir tal vez a la mujer que quería, o no me permitieron entrar a un acto público, a un acto social, eso puede ser el gran motivador para que yo prospere, para que yo logre mis metas. Entonces, bienvenidas las dificultades, porque son las que nos ayudan a enfrentar la vida y a superar nuestros límites. Como decía ese joven, que él tenía 24 años fuera de la universidad y ya apenas le faltan 8 materias para hacerse abogado. Y hay personas que tienen todas las posibilidades de terminar una carrera universitaria y tienen temor, tienen miedo. Nosotros tenemos que romper nuestros límites, romper los límites, ir un paso más adelante. Ahora, lo que yo no recomiendo es que en ese proceso de progresar y de prosperar dañemos nuestra salud mental. Eso no lo podemos negociar, ni la salud física. Vamos a echar hacia adelante, vamos a llegar un paso más hacia adelante, pero tenemos que conservar cosas fundamentales como es la familia, nuestra paz mental. Tenemos que conservar nuestra salud física y tenemos que conservar nuestra salud mental, porque hay personas que cuando están en una posición política no comen en un horario específico, no van a un médico, no se hacen una consulta preventiva, no le dedican tiempo a su familia, a sus hijos. El éxito tenemos que lograrlo, pero es de manera integral. Sí, hay gente que cuando están en los puestos políticos se sanan, se le van a hacer enfermedades y se curan, entienden ello. Y cuando dejan el cargo, todo ese tiempo acumulado de enfermedad vuelve y le cae. Y mira, Greibar hizo una puntuación excelente, que no tiene nada de desperdicio. Y mira que Greibar iba a ser secretario general del PRM y perdió por 2 o 3 votos. Greibar, puede volver a aspirar que tú ganas de nuevo y con muchos votos. Teodoro también te va a dar ese voto cuando si tú aspiras de nuevo. Pero eso motiva a una juventud igual. Como él dice, ese negocio que tiene él en el malecón, ese restaurante, muchas personas, porque al estar cerca del puentecito que está ahí, se negó la población entera. Pero eso dio fortaleza a que eso esté ahí hoy en día. Y por eso siempre decimos que al no nos educaron para recibir un no. Y los padres deben de educar a sus hijos para esa respuesta. Deben romper ese miedo que lleva cada quien por dentro a que le digan que no. Igual pasa en las relaciones de pareja, que eso es muy común. Y cuando las personas hoy en día entiendan que el no es algo que hay que educar y enseñar a recibirlo, tendremos menos feminicidio y menos problemas de pareja. Porque los principales problemas vienen por esa respuesta al no. Carlos, quisiera complementar algo del no, porque creo que el no se ha convertido en una palabrita ahí clave para el tema de hoy. También tenemos que aprender a decir no, porque hay mucha gente que nunca dice no por miedo, que le dicen que sí a todo el mundo. Entonces los políticos todos dicen que sí aunque no resuelvan. Eso, cuando tú no le puedes decir que no a los demás sin tú querer, yo no quiero, pero me piden algo y siempre le tengo que decir que sí al otro. Eso se llama, en terapia breve estratégica le llamamos prostitución relacional. Es un prostituto o prostituta el que siempre dice que sí al otro, cuando lo correcto es decirle que no. Porque no se puede. Porque a veces no se puede y es lo más sano decirle al otro que no. Entonces, a veces no tenemos tiempo para nuestra familia porque siempre le estamos diciendo que sí a todo el mundo. Porque no podemos dejar de ir a un lugar que nos invitan o porque no podemos dejar de ayudar a alguien que nos pide una ayuda. Hay en ocasiones que lo más sano es darle un no a la gente.
Si no, nos convertimos en personas que tenemos una prostitución relacional, que somos incapaces de ponerle un límite a los demás. Y cuando yo no le pongo límite a los demás invaden mi vida por completo. Sí, y consumen todo tu tiempo y tu espacio. Y por eso que siempre hay que recalcar a los padres, enseñen a sus hijos a decir que no, pero también enséñenlo a recibir un no. Exacto. Si usted tiene la semana completa, de lunes a viernes, trabajando, y usted planificó una actividad familiar, fin de semana, y porque alguien me invite, vámonos para un bonche. Te tengo una gallina, que vamos a cocinar guinea. Te tengo un chivito, o te tengo un barbecue en tal sitio, o te invito a que salgamos a hacer un turismo interno, un grupo de amigos, y usted romper esa planificación que usted tiene familiar para dedicarse a su familia, porque en la semana usted no puede. Usted está diciendo un sí a la otra persona y un no a su familia. Entonces, la familia hay que valorarla primero y decirle al amigo, porque por no tener miedo de decirle que no, digámosle que sí, siempre le dice que sí, dígale no, yo no puedo porque tengo un compromiso ya previo con mi familia. Así mismo. Y hay personas que se dedican mucho a eso, que todos los fines de semana, la semana completa trabajando, y el fin de semana, y quizá un amigo mío me esté escuchando por ahí, él sabe quién es, se lo coge para ir con los amigos a veces un trago. Entonces van descuidando la pareja, familiar. Van descuidando los hijos. Que van en crecimiento, que ya son adolescentes y tienen niños pequeños. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y desde Médicos en la Radio le decimos a esa persona, comienza a decir no. Que eso lo aprenda, que lo sí cultive, a la familia, que lo haga una cultura, porque el problema es que no lo relacionamos a diario. Y nosotros que hacemos tanto vida política como vida social, tenemos que aprender a decir que no. Porque a veces, Teodoro, que tiene su diputado, Teodoro puede estar sentado el fin de semana en su casa, y si su diputado lo llama, que lo tienen en silencio al diputado de Teodoro le va a decir que sí, tan pronto lo llame. No, él me ha invitado a actividades de fin de semana, y cuando yo tengo compromiso familiar, yo le digo, bueno, ¿tú dices que no? Mi excusa, tengo ya un compromiso previo. Pero aprendamos a decir que no. Y eso debemos ponerlo en primer plano. Porque el diputado va a tener otros tipos de actividades más adelante, entonces yo asistiría. ¿Entiendes? Ahora, si me avisan previo, antes de... No, o sea, que esa gente te llama el mismo día. Teodoro, ¿qué tú haces temprano de la mañana? Vamos para... Hay actividades que uno puede que tiene que decir que sí, pero hay otras actividades que no. Siempre y cuando hay un compromiso familiar. Porque a mí me crean con ese concepto de la familia, que eso es lo más importante. Y que debe ser lo importante. Y debe ser. Pero nuestra cultura ha ido cambiando en el tiempo. Porque yo no sé mañana quién de la familia se vaya primero que yo, donde yo puedo dedicarle tiempo, y después no lo hice y esa persona se fue de este mundo. Entonces, donde yo no saqué tiempo. Sí. Y hay una frase importante: el tiempo no da para atrás. Puede ser que uno se muera primero que los hijos, pero puede ser que un hijo se muera primero que uno. Entonces, por lo tanto, mañana se sientan orgullosos de decir, papi participaba con nosotros, papi no daba tiempo y no daba dedicación. Doctor, en estos últimos minutos, ¿qué? El miedo, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Cómo romper ese miedo? Bueno, voy a concluir un poquito con lo clínico. Recuerden que lo clínico es importante. La sensación de base que está detrás de la ansiedad y de las situaciones que voy a mencionar es el miedo, como la ansiedad, los ataques de pánico, que alimenta la depresión y el miedo en sí. Por lo menos les voy a hacer ansiedad, la manifestación fobia. Tenemos los ataques de pánico. Lo que alimenta estos problemas es el miedo. Cuando una persona tiene muchos miedos, tiene muchos riesgos de sufrir de fobias, de ansiedad, de ataques de pánico y también de las fobias sociales o de esa situación en donde la gente tiene ansiedad de tipo social. Bien, Teodoro, los últimos minutos. Bien, este espacio llegó gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic,
NAClinic. En NAClinic contamos con todos los servicios importantes como laboratorio dental, con tecnología más avanzada en toda la región, para asegurar el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAClinic, odontología especializada. También este espacio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Antes que nada, bueno, ya no hay tiempo. Está bien, vamos a dejarlo para el próximo miércoles. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Feli Vidar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.